nuestra primera exponente, que es Masha Golovaneska, que es el Senior Program Officer del Fondo Mundial. Muchas gracias, Masha, por estar aquí y ella nos va a hacer un poco de la presentación sobre eh, el NMF4 y los programas de TEA. Thank you, Masha. Thank you very much. Thank you to Muchísimas gracias a nuestros colegas. Buenos días a todos. Es maravilloso estar aquí. Mi nombre es Masha Golovaneska. Yo soy la oficial senior del programa y trabajo con la estrategia de participación comunitaria. Y estoy aquí para hablarles sobre las oportunidades de asistencia técnica que están disponibles a través de la participación comunitaria para apoyar a las comunidades conforme se preparan para el NFM4 y la solicitud. Primero, tenemos un par de detalles sobre la iniciativa estratégica en sí misma. Entonces, el objetivo de nuestra IE es fortalecer la participación de la sociedad civil y las comunidades en el Fondo Mundial y sus procesos nacionales relacionados. Hablamos de participación y esto no solamente se refiere a las etapas tempranas, las etapas de solicitud de fondos, sino más bien participación a lo largo de todo el ciclo de este financiamiento. El diseño de la solicitud, la implementación y la verificación. Entonces, esto es básicamente para lo que está diseñado. Ahora, ¿cómo lo realizamos? Tenemos tres componentes que se apoyan mutuamente. El primero es la asistencia técnica a corto plazo entre pares. Y esto se encuentra en el contexto de este trabajo en el que vamos a estar trabajando en FM4TA. El componente número 2 es el fortalecimiento a largo plazo de organizaciones y de las redes. Lo ofreceríamos en 3 años y también estamos apoyando los fondos de participación para mujeres y niñas. El componente número 3 son las plataformas de comunicación y coordinación de la sociedad civil. Y en esta instancia específica, Día Libre es nuestro socio. Esos son los tres componentes con los que trabajamos. Ahora bien, conforme las comunidades empiezan a sopesar cómo les gustaría involucrarse en nuestros procesos de NFM4, conforme los países empiezan a realizar planes, diálogos iniciales y se preparan, nosotros delimitamos 3 temas o categorías base para el tipo de apoyo que podríamos ofrecer. Entonces, si ustedes han trabajado con nosotros anteriormente y han solicitado asistencia técnica, algunos de estos podrían ya ser familiares para ustedes. No son tan distintos, tenemos un par de detalles de adaptación. El primer tema se trata básicamente de identificar las necesidades y la información y la evidencia de las comunidades para la solicitud del NFM4. Este podría realizarse alrededor de una evaluación rápida sobre las necesidades de la comunidad de personas que viven con VIH en el país tal, o podríamos tener distintos accesos a servicios para las personas en la comunidad que son usuarios de drogas. Entonces, está bastante focalizado para poder generar el tipo de evidencia que sería lo suficientemente sólida y pudiese reforzar la solicitud de financiamiento. La número 2 es la revisión en FM4, MFM3. Esto nos da una perspectiva de la comunidad sobre la implementación del financiamiento actual para poder entender dónde están las brechas, qué podría mejorarse. Y nuevamente esto se hace con las miras de recolectar retroalimentación y recomendaciones para los siguientes solicitudes de financiamiento. Ese tipo de apoyo también está disponible. Ahora, el tema B es algo que posiblemente ustedes ya estén familiarizados y es ayudarle a las comunidades a involucrarse en los procesos del NFM4 y las solicitudes.
se busca hacer consultas comunitarias, presenciales o virtuales. Entendemos que en el financiamiento anterior nos reunimos de forma virtual y eso funcionó tan bien. Entonces, ahora estamos buscando trabajar en este ambiente híbrido. El tema B2 se trata de la coordinación de las aportaciones a las solicitudes de financiamiento y, por ejemplo, si las comunidades les gustaría revisar su primera solicitud o esto es antes de enviar las prioridades iniciales. Entonces, es como una revisión, una edición, eso también podría ser solicitado a través de nosotros. Y finalmente tenemos el tema C, y este es nuevo, y esto se trata del apoyo con los costos. Tenemos varias comunidades y reconocemos que al no tener la guía, los apoyos y el conocimiento sobre la obtención de financiamiento, esto puede representar un obstáculo importante al enviar las prioridades sólidas que deberían estar presentes en la solicitud de financiamiento. Entonces, esta vez estamos nosotros proporcionando una mentoría virtual o una tutoría virtual para aquellas comunidades que ya tienen más o menos una idea y simplemente les gustaría una revisión de lo que ya tienen y retroalimentación. Eso podríamos hacerlo o no se tiene una consultoría de costos disponible para las comunidades en X país. Entonces, nosotros podríamos ayudarles a hacerlo desde el principio. Podríamos darle apoyo limitado en una variedad de países. Entonces, tenemos que priorizar, desde luego, pero ese tipo de apoyo también está disponible. Ahora, la pregunta, ¿cuándo presentar una solicitud de asistencia técnica para nosotros? Esto es muy importante. Ahora sabemos que tenemos las ventanas del NFM4, de la solicitud de NFM4. Hay algunos que ya están para el W1 que que podrían mandar su solicitud para el 20 de marzo de 2023. Aquellos países bajo el régimen W2 puede ser para el 29 de mayo y el W3 para el 21 de agosto. Entonces, lo que pedimos a las comunidades es que traten de tener claro cuándo su país puede enviarlo y contar hacia atrás 6 meses. Y esto es porque nosotros necesitamos aproximadamente 2 meses para movilizar la asistencia técnica, los consultores, los contratistas, y tenemos más o menos 3 meses de implementación de asistencia técnica y finalmente necesitamos 1 mes para aplicar y utilizar los recursos disponibles. Entonces, tenemos que considerar esta ventana de alrededor de 6 meses. ¿Hay algo que van a recordar de esta presentación? Si hay algo que quieren llevarse a casa es que necesitamos que envíen su solicitud al menos 6 meses a partir de esta línea de tiempo que nosotros les presentamos. Si no están seguros de cuándo puede enviar su país estas solicitudes, por favor pónganse en contacto con su CCM para poder ofrecerles esta información. Ahora, en términos de la solicitud, me parece que Anuar va a hablar un poco más a detalle. Y yo sé que han desarrollado una herramienta maravillosa para poder llenar la solicitud de asistencia técnica y solicitar la asistencia técnica como tal. Entonces, lo más importante es que si ustedes están considerándolo, primero que nada, por favor, pónganse en contacto con la plataforma regional de CDG de su región para que ellos les dé el formulario adecuado, porque nosotros lo adaptamos, estamos utilizando nuevos formatos, y ellos van a poder trabajar con ustedes para establecer y clarificar los objetivos de la asistencia técnica. También, una vez que ustedes revisen el formulario, ustedes pueden establecer o seleccionar los temas y subactividades, pueden elegir uno o más o dos. Tienen que establecer las prioridades y van a ver que debajo de cada tema tenemos una serie de subactividades ya definidas. Entonces, eso ya está predeterminado para ustedes si no lo tienen claro. Y lo que tienen que hacer realmente es sentarse y pensar, ok, ¿cuál es mi prioridad en este momento? Se trata de generar evidencias, se trata de hacer una revisión de programas, se trata de consultoría, porque tenemos recursos limitados, les estamos pidiendo a los socios y comunidades
que se enfoquen y sean muy precisos en lugar de seleccionar cada uno de los temas que están ahí en el formulario, sino más bien ser más específicos. En el formulario de NFM4 tenemos algunas secciones en rojo que les van a guiar para llenar el mismo formulario en cuanto a la información que sería sumamente útil de incluir. Nosotros también les vamos a solicitar que se indique el formulario de la ventana de presentación prevista para el NFM4 y nuevamente presente su solicitud al menos 6 meses antes de la ventana del NFM4 de su país. Y nuevamente, si tiene alguna pregunta, pueden ponerse en contacto con la plataforma regional de CDG y pueden ver aquí la dirección de correo electrónico donde pueden ponerse en contacto con nosotros. Nosotros seguimos en contacto con Delivery, pero también pueden obtener apoyo de este lado. Esta es nuestra página web donde ustedes pueden obtener más información sobre los proveedores de asistencia técnica con los que trabajamos, cómo se ve una solicitud sólida, los ejemplos de las solicitudes comunes que tenemos, no necesariamente específica para esta asistencia técnica, pero algunas nociones y que pueden guiarlos. Y hemos creado también estos videos animados. Uno es sobre la asistencia técnica como tal y el otro es sobre la iniciativa estratégica. Son muy buenos, entonces les pedimos que los revisen cuando tengan tiempo. Y tenemos también este link para la página de participación comunitaria. Y me parece que vamos a circular esta presentación en español también, si no estoy equivocada, para que ustedes tengan estos recursos a la mano. Y estos son únicamente los puntos de contacto de las plataformas de CDG con las que trabajamos, las plataformas regionales. Ya tenemos aquí los correos de vía libre también. Entonces, esto es todo lo que quería compartir. Me voy a detener aquí y darle la palabra a nuestros colegas. Muchas gracias, Masha. Yo sé que han de haber muchas dudas, muchas preguntas de este proceso. Vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas al final, en los últimos 20 minutos, para terminar con el webinar a la hora. Pero antes de responder a todas las dudas, quiero pasarle la palabra a Anwar Luna de plataforma LAC para que nos hable un poco sobre esta herramienta y los procesos de TA de la plataforma. Gracias, Masha. Gracias, Keren, por la presentación y gracias, Keren, por la introducción. El día de hoy a mí me gustaría complementar lo que nos ha compartido Masha con el mecanismo de apoyo de la plataforma LAC para la preparación de solicitudes de asistencia técnica en general, pero en este caso en particular para NFM4. Lo primero que a mí me gustaría enfatizar es que estamos ante una nueva manera de trabajo. El Fondo Mundial ha incorporado este componente de consultas, de revisión de la evidencia y de la preparación de planes costeados como una manera de poder mejorar la participación comunitaria en los procesos del Fondo Mundial. Esto me parece que es particularmente relevante porque creo que tiene su antecedente, como también ya lo mencionó Masha, en C19RM, donde también hubo procesos de consulta y la verdad es que demostraron que realmente ayudaron a mejorar la participación comunitaria, ¿no? Entonces, esta es una parte que conecta este nuevo modelo de mejorar la participación comunitaria en los procesos del Fondo Mundial. Como también ya se dijo, estamos prácticamente ya de lleno en el proceso de la ventana 1. En la ventana 1 ya nosotros hemos comenzado a trabajar con los países que hasta este momento hemos identificado que se van a presentar para ventana 1, es decir, los países que van a ventana 1 tendrían que estar presentando solicitud de asistencia técnica en septiembre, es decir, el mes que entra. Entonces nosotros ya comenzamos a trabajar con 2 países.
Comenzamos a trabajar con Haití y comenzamos a trabajar con Cuba, que son los países que van en ventana 1. También ya tuvimos un primer acercamiento con algunos países que van a ventana 2 para ir ya discutiendo cómo ir preparando el trabajo. Y básicamente, además de presentarles la herramienta, a mí me gustaría un poco comentarles cómo hacemos este trabajo de acercamiento, de acompañamiento y de apoyo para preparar las solicitudes de asistencia técnica. Este es un trabajo que tendrá que estar vinculado necesariamente con el proceso de la elaboración de la solicitud de financiamiento. Y en el proceso de la preparación de la solicitud de financiamiento, como ustedes lo saben, están involucrados varios actores, ¿no? Y están involucrados principalmente las personas que participan en los MSPs, están involucrados incluso los equipos país del Fondo Mundial y por supuesto están involucradas las personas que participan de la comunidad en los procesos del fondo, ya sean representantes de las comunidades, de las personas que viven con las enfermedades que pertenecen a los MSPs, pero también personas que trabajan como en la respuesta como subreceptores u otros actores involucrados que tienen algo que opinar o algo que aportar dentro de la preparación de las solicitudes de financiamiento. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es un acercamiento que normalmente lo hacemos a través del MSP para poder conocer quiénes son estas personas clave que tendrían que estar involucradas en la conversación. Hacemos una presentación muy similar a la que Masha hizo hoy para que conozcan el NFM4 y la oportunidad de asistencia técnica. Les explicamos en qué consiste nuestro apoyo, les explicamos algunas cuestiones clave, por ejemplo, que la solicitud tiene que ser presentada por una organización de la sociedad civil y que el proceso de coordinación incluye en que varios actores se pongan de acuerdo para saber quién es la organización de la sociedad civil que la va a presentar. Entonces, les comentamos todo esto, les enfatizamos la importancia de la coordinación, de la comunicación, porque al final el MSP tiene que tener conocimiento del proceso, porque como ustedes saben, en la preparación de la solicitud de financiamiento, el MSP juega un rol fundamental. Entonces, lo importante es que una vez que se tenga el producto de la asistencia técnica, ese producto sea acogido, sea incorporado naturalmente en el proceso de la elaboración de la solicitud de financiamiento, y por eso es tan importante que todo el mundo esté al tanto, tenga conocimiento de los procesos que se están llevando a cabo, ¿no? Entonces, enfatizamos mucho la importancia del trabajo de coordinación, el trabajo de colaboración entre todos los actores clave y todas las organizaciones clave, y a partir de ahí, bueno, les pedimos que el primer paso será identificar cuál es la organización que va a presentar la solicitud de financiamiento, y entonces comenzamos a trabajar directamente en la solicitud. Y comenzamos a analizar la solicitud y comenzamos a analizar cuáles son los datos que se necesitan llenar. Nosotros vamos acompañando, en el caso, por ejemplo, de Haití y de Cuba, lo que hemos hecho es tener algunas reuniones de trabajo para poder elaborar un primer borrador, avanzamos en un segundo borrador y lo vamos revisando poco a poco hasta que la solicitud está concluida y se puede enviar al programa de asistencia técnica de la iniciativa de participación comunitaria. En este momento ya estamos muy avanzados con Cuba y Haití, ya están por enviarse las solicitudes la próxima semana, ya tenemos muy avanzados el borrador, y un poco ese es el mecanismo, ¿no? Como son varios países y además este componente de asistencia técnica es parte de nuestro proceso de acompañamiento que regularmente hacemos y que nosotros internamente dentro de la plataforma nos hemos dividido para hacerlo, tenemos personas que nos están ayudando a brindar este apoyo a nivel país. Para la región del Caribe tenemos a Liz Aldana y a Risha que están trabajando con los países del Caribe.
tenemos a Lidice López, que está trabajando con los países de Sudamérica, y tenemos a Rosa González, que nos está ayudando con los países de Centroamérica. A veces hacemos algunos ajustes dependiendo de la carga de trabajo que tengamos, pero básicamente tenemos un equipo que les va a ayudar en las discusiones, a organizar reuniones con Zoom, a revisar las solicitudes, etcétera, ¿no? Y ahora sí, Keren, si quieres, ponemos la herramienta en la pantalla para un poco contarles de qué se trata. La herramienta, de alguna manera, lo que pretende es ser un apoyo para aquellas personas que ya comenzaron a trabajar en la solicitud y complementen un poco este trabajo de acompañamiento, ¿no? Entonces, la manera en que pensamos la elaboración de la herramienta es un proceso paso a paso. Entonces, vamos, digamos, analizando el formato y les vamos orientando qué es lo que se tendría que colocar en cada espacio, ¿no? También la herramienta está pensada porque, pues, habrá países o habrá situaciones en las que quizá opten por trabajar primero de manera independiente y quizá después contactarnos a nosotros para algún apoyo puntual, pero que prefieran trabajar en solitario. Está bien, no hay problema, también es posible. El apoyo de la plataforma no es obligatorio, pero es muy recomendable, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante poder dar este apoyo. Entonces, bueno, esta es la herramienta. No sé si podamos ir bajando. Bueno, está en inglés y en español por lo pronto. Aquí explicamos un poco lo que ella también explicó nuestra amiga Masha. Estos son los componentes. Y aquí ya un poco, bueno, también hay unas notas relacionadas. Tenemos, la ventaja de la herramienta es que los recursos adicionales están también ya concentrados ahí. Por ejemplo, si ustedes utilizan la herramienta, bueno, además de tener la orientación, van a tener acceso a los formularios. Los formularios para nuestra región clave pues son en español, en inglés y en francés. Entonces pueden acceder a los formularios en cualquiera de los idiomas, más las notas relacionadas con la asistencia técnica en general, ¿no? Estas son las tres áreas que ya mencionó Masha: análisis de la situación, la evaluación de necesidades, participación en los procesos de diálogo país y otros. Entonces, las consultas, como acá lo podemos ver, pues son procesos complementarios a los diálogos país, ¿no? Entonces, es muy interesante esta parte, ¿no? Y es muy parecido a lo que se hizo en C19RM. Esas son las tres áreas y bueno, aquí ya tenemos el formulario como tal, ¿no? Entonces, en el formulario, bueno, hay una primera parte donde, pues, el paso número 1 es definir quién es la organización que va a presentar la solicitud y ahí en esta primera parte, básicamente lo que debemos de colocar son los nombres de la organización solicitante, ¿no? Ahí están los links para que ustedes puedan accesar a las herramientas, perdón, a los formatos en cualquiera de los idiomas, algunas orientaciones de quienes pueden solicitar la asistencia técnica. ¿A qué sigue? Bueno, le seguimos dando. No me quiero parar mucho porque si no va a ser eterno. Aquí nos piden que demos información sobre la organización, todo eso que ya está acá. También una cuestión muy importante es explicar quiénes participaron en la elaboración de la solicitud. Les repito, es muy importante tener un enfoque de colaboración, un enfoque de participación, y bueno, acá se tiene que describir, ¿no? Si se hicieron reuniones virtuales, si hubo reuniones presenciales, cómo se coordinó, cómo se decidió, es decir, ahí en esa sección se tendría que explicar. Luego aquí viene un componente donde nos piden que describamos el motivo por la cual estamos solicitando la asistencia técnica.
técnica, ¿no? Entonces aquí básicamente esta justificación está relacionada pues con la importancia de la participación comunitaria en los procesos del Fondo Mundial. Nosotros les damos orientación sobre algunas ideas para desarrollar esta pregunta, ¿no? Aquí nos preguntan, por ejemplo, para qué componente o para qué solicitud de financiamiento se va a pedir asistencia técnica. Puede ser para la solicitud de VIH, de tuberculosis, de malaria o de sistemas para la salud resilientes y sostenibles, o como en el caso de Haití, que tiene las 4. Es decir, ellos van a solicitar para para los 4 componentes, ¿no? Adelante, acá nos piden también que describamos un poco más cómo cómo las comunidades se van a involucrar en la implementación de la asistencia técnica, ¿no? ¿Quiénes son las personas o las poblaciones que van a participar o que van a estar involucradas dentro de la consulta? Y luego aquí ya entramos en la selección de las áreas prioritarias, ¿no? Que son las que ya mencionamos. Aquí básicamente lo que hay que hacer es señalarlas, ¿no? Bueno, aquí nos las explican y en la siguiente ya nos dicen cómo, que las tenemos que seleccionar, ¿no? Entonces aquí seleccionamos para cuál, como decía Masha, acá es muy importante pensar en qué es lo más prioritario para el país, si es el análisis de la situación, la participación en los procesos del diálogo país o la cuestión del costeo. Y acá, bueno, también importante decir que, bueno, como los recursos son limitados, pues es importante ser muy estratégicos al elegir una, dos, o, bueno, las que realmente sean necesarias, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí, bueno, lo que sí seguiría es, digamos, elaborar los objetivos de la solicitud, ¿no? Y nosotros acá lo que hacemos es dar una breve introducción a cómo elaborar objetivos, algunas orientaciones metodológicas. Seguimos avanzando, porfa. Sobre cómo podemos elaborar objetivos. Seguimos con esto. Y bueno, aquí son algunos ejemplos, ¿no? Seguimos, por favor. La herramienta está pensada un poco en también presentarles algunos ejemplos, ¿no? Todos estos son ejemplos de objetivos. Aquí ya vienen unas tablas que ya están preestablecidas, pero nosotros tenemos que, esta parte es muy importante porque aquí se tiene que calcular el trabajo. Es decir, cuántos días estamos solicitando para la solicitud, ¿no? Debemos de señalar si el trabajo que se va a realizar es trabajo de gabinete o trabajo de campo y cuántos días. Incluso también en el formulario ya vienen sugeridos algunos días que se podrían colocar. Y también ya vienen las actividades preestablecidas. Entonces, en ese sentido, no hay mucho para dónde moverse y esto nos facilita mucho el trabajo de la preparación de la solicitud. La que sigue, por favor. Seguimos con los ejemplos de los diferentes tracks o los temas. Y luego nosotros hacemos una pequeña introducción a las actividades, pero las actividades de alguna manera también ya están preestablecidas, porque es un proceso ya muy estructurado. Entonces, acá más bien lo que nos piden son calcular el tiempo en que se van a realizar las actividades y más o menos también establecer un cronograma, ¿no? Entonces, aquí con base en las actividades ya preestablecidas, lo que tenemos que hacer es calcular el cronograma. Y seguimos avanzando. Aquí vienen, aquí viene, espérame tantito, quieren, nada más para, regrésate tantito. Bueno, esos son los que quedemos en el presupuesto. Ahí está. Bueno, entonces, en el presupuesto hay algo muy importante.
La solicitud de asistencia técnica va a ser turnada al programa y el programa va a identificar al proveedor de asistencia técnica que la va a realizar y el proveedor de asistencia técnica va a elaborar junto con el programa algunos términos de referencia internos para presentarlos para que se acuerde en la manera en que se va a trabajar. ¿Esto qué quiere decir? Que el proveedor de asistencia técnica se va a encargar básicamente de la contratación de los recursos humanos, es decir, del equipo técnico que va a implementar la solicitud de asistencia técnica. Entonces, lo que tenemos que colocar en el presupuesto no son costos de consultoría, porque esos le corresponden al proveedor de asistencia técnica. Acá lo que tenemos que colocar son otros costos que podrían estar relacionados con el proceso mismo. Es decir, si elegimos el componente del análisis de la situación, el análisis diagnóstico. Bueno, ahí hay que poner costos relativos con, por ejemplo, si hay que hacer grupos focales, si hay que tener algún tipo de apoyo para realizar entrevistas. Ese tipo de costos son los que van ahí. Si vamos a hacer una consulta, entonces ahí los costos que tenemos que calcular son los costos relacionados con organizar la consulta, si se requiere de un salón, si es una consulta de más de un día, si se requieren costos de hospedaje, si necesitamos traer personas fuera de la ciudad donde se va a organizar la consulta, entonces cuánto nos va a costar traer a esas personas, qué otros costos relacionados con la organización del evento se tendrían que calcular. Y también si vamos a proponer costeo, entonces ahí básicamente también son reuniones de trabajo, ¿no? O algún tipo de talleres para poder trabajar con el equipo técnico en el desarrollo del ejercicio del costeo, ¿no? Entonces, lo que aquí quiero enfatizar es que los costos son costos directos operativos del trabajo que se va a hacer, no de los costos que implicaría contratar al equipo técnico, ¿no? Adelante. Ahorita vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Aquí hay un ejemplo de un presupuesto. Y luego vendría ya la parte final, donde nosotros nos piden algunas informaciones clave, ¿no? En primer lugar, si te subes otro poquito más, quieren nada más para comentar ahí, en el perfil de la persona. Aquí nosotros tenemos que dar alguna orientación de qué tipo de perfiles o capacidades tendría que tener el equipo técnico, ¿no? Si requieren que hable español, que hable francés, que hable inglés, que hable creol, por ejemplo, en el caso de Haití, cuáles son las características que ustedes buscan, que tenga buen conocimiento de la comunidad, que conozca las dinámicas de la sociedad civil, que conozca el modelo de financiamiento del Fondo Global, es decir, una serie de requisitos que ustedes consideran que el consultor o la consultora o el equipo técnico tendrían que tener. Y ahora sí, vamos a la información, donde ahí nos piden básicamente algunos otros datos del proceso, ¿no? Nos preguntan si esta solicitud ha sido hecha del conocimiento del MSP y quienes la conocen en el MSP, si nos hemos puesto en contacto y si hemos compartido información sobre la solicitud al equipo país, al gerente de portafolio del fondo en el país, si se ha solicitado apoyo o acompañamiento a la plataforma LAC, si ustedes están considerando o han presentado solicitud de asistencia técnica a otras proveedores de asistencia técnica como ONUCIDA u otras que trabajen en la región. Y finalmente, un espacio para poder colocar información adicional que se considere importante, ¿no? Y creo que ese es el formulario. Bueno, después tenemos algunas otras indicaciones que básicamente acá nosotros explicamos esto que les estoy contando, ¿no? ¿Cuál es el proceso de la elaboración de la solicitud y cuál es el rol de la plataforma para hacerlo? ¿Le seguimos dando? Miren, ahí viene cómo hacemos el acercamiento, cómo trabajamos en la coordinación con ustedes, cómo les ayudamos a identificar las necesidades, los objetivos,
¿sí? Y una serie de, digamos, de pasos, ¿no? Y algunos recursos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, digamos, los momentos en los que nosotros les apoyamos y qué recursos pueden tener, ¿no? Y creo que ya es todo, ¿no? Un poquito más abajo. Bueno, aquí ya algunas orientaciones sobre la elección del proveedor de asistencia técnica. Y creo Eh, que hasta ahí llega, ¿no, Karen? sí, Ujú. ya no hay más. Bueno, esa es la herramienta y ese es, digamos, el mecanismo de apoyo que nosotros hemos seguido hasta ahora. Está basado en la experiencia de C19RM y otros mecanismos de apoyo que tenemos normalmente. Entonces, yo dejaría aquí para abrir el espacio de preguntas y respuestas. Gracias, Anuar. Masha se tiene que ir a la hora en 17 minutos, así que abro rápidamente el espacio de preguntas para el fondo y también preguntas para la plataforma sobre la herramienta y sobre el ciclo de financiamiento. Pueden levantar su mano, pueden mandar la pregunta también por el chat, así que ya está el espacio abierto si tienen alguna duda. Parece que quedó muy claro todo. Bien, también invito a los proveedores de AT de la plataforma si quieren sumar algo de sus experiencias en en los procesos que están ahora o en los procesos anteriores. Pues yo lo que también podría agregar, Keren, si me lo permites, es que, bueno, a las personas que se inscribieron al webinar, quizá podamos enviarles la presentación, los formularios y la herramienta, ¿no? Para que los tengan. Y quizá algo que podríamos también comentar es que conforme vaya liberándose la información de en qué países van a presentar, en qué ventana, nosotros haremos un acercamiento para poder ir explorando el mecanismo de apoyo país por país, un poco como lo hicimos con Cuba, con Haití y que ahora vamos a comenzar a hacer con Paraguay y con Guatemala. Em, y, y bueno, todavía hay algunos ajustes, pero algo que sí me gustaría comentar es que los, la manera en que uno puede conocer más o menos a qué ventana va es, fíjense cuándo termina la solicitud, perdón, la implementación de la subvención en curso, ¿no? Si su subvención en curso termina, por decir algo, en 2023, por diciembre de 2023, bueno, esa es una indicación de que su ventana va a ser la 1, la 2 o la 3, ¿no? Porque tendría que ser continuidad de la siguiente subvención. Entonces, ese es un tip para más o menos ir calculando en qué ventana les tocaría, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que, pues, por ejemplo, Haití y Cuba, pues, terminan su subvención el próximo año y, por lo tanto, son los primeros que van, pues, ¿no? Entonces, es un como tip. Alejandro, déjame ver qué estás preguntando en el chat. Fíjate que no necesariamente tiene que ser una sola. Pueden presentarse en grupo. Se puede presentar como un consorcio. Por ejemplo, en la herramienta pusimos el ejemplo de Belice, donde en Belice hay un consorcio, un hub de organizaciones de sociedad civil, y ellos son los que la presentan, ¿no? Entonces, incluso yo diría que es deseable que se presenten en consorcio, ¿no? Y pueden explicar que hay una organización que lo presenta, pero que esa organización que la presenta pertenece a un grupo de organizaciones que trabajaron juntas y que, bueno, se tiene que presentar por una sola porque si no sería un lío, pero que sí se trabajó en consorcio, ¿no?
Aquí, Ale, yo lo que diría es que el trabajo colaborativo y en coordinación es muy importante, ¿no? Y no solamente para presentarla, sino que para hacerlo, sí es muy importante que todo el mundo esté en sintonía y que haya un nivel mínimo de colaboración. Tenemos otra pregunta en el chat, Anwar, Sí. sobre el límite de fondos que se pueden solicitar. No sé, a lo mejor Masha podría responder esta pregunta mejor que yo. Masha, I mean, I think we are Creo prioritizing. que estamos priorizando de acuerdo a las ventanas. Estamos hablando de un límite que pueda ser enviado por región o por país. O sea, si varias comunidades pueden enviar varias solicitudes. Se trata de la cantidad de solicitudes. ¿El presupuesto? Sí, ok, entiendo. No tenemos un límite de la cantidad por presupuesto, sino más bien por el número de días de asistencia técnica. Eso es lo principal a lo que queremos prestar la atención. Y esto es para hacérselo más sencillo y que no tengan que hacer demasiados cálculos. El formato de solicitud ya tiene un número sugerido de días para las actividades, para sus consultores. Y desde luego tendremos costos adicionales. Estos van a ser costos por los grupos focales, por los talleres y también tenemos ideas bastante estándar de unas estimaciones bastante precisas de los costos y los podemos utilizar como base de referencia. Creo que está bastante, lo hemos simplificado al incluir un número sugerido de días de trabajo de asistencia técnica de acuerdo a lo que estamos considerando para cada una de las actividades. Y es igual, ¿no? Priorizar los costos, ¿no? Y que los costos estén justificados de acuerdo al contexto del país, ¿no? Por ejemplo, para países grandes, pues está justificado que se presenten costos de transporte para que puedan participar las personas. Si son grupos muy grandes de personas con las que se vaya a realizar una consulta, pues también los costos tendrán que estar vinculados con el tamaño de la consulta y de las condiciones del país. Entonces, más que un monto, aquí la recomendación es ser muy estratégicos a la hora de priorizar qué actividades se van a realizar y sobre todo hacer el cálculo con base en el número de personas que van a participar y pues entre más inclusivo y más participantes de diversas zonas del país que estén involucrados en la discusión, pues eso va a hacer que la consulta sea de mejor calidad, ¿no? Anuar, hay otra pregunta del MSP de Costa Rica. Dice, ¿las organizaciones que son subrectoras de la subvención en marcha pueden solicitar la AT o esto podría ser considerado un conflicto de interés? No, acá incluso en la planilla está marcado la opción de que la organización puede ser una subreceptora. Entonces, no es considerado como no hay conflicto de interés, pues no es más bien la organización juega ese rol dentro del proceso del Fondo Mundial y se marca, pero no hay ningún problema con que sea una organización subreceptora. Perfecto. Gracias, Anuar y Masha. No miro manitas todavía y no hay más preguntas en el chat. Yo he puesto los links de la presentación del Fondo Mundial y también el link para descargar la caja de herramientas en español y en inglés que está en la página web de la plataforma. También si quedó alguna duda, el webinario se va a subir al canal de YouTube de la plataforma por si lo quieren volver a escuchar y a ver. Y también dentro de la caja de herramientas están los correos de los proveedores de AT y el correo de la plataforma por si tienen alguna duda en el formulario. Sí, y recuerden una cosa, el proceso, más allá de que inicie cuando les toque de acuerdo a la ventana, y la razón por la que también estamos queriendo comenzar la discusión, es porque
esta forma de mejorar la participación comunitaria es parte de la nueva estrategia del Fondo Mundial, en la cual están pensando en mecanismos de mejorar la participación de la comunidad. Entonces, creo que el comenzar a hablar sobre nuevas formas de participación dentro de los procesos del Fondo Mundial, eso ya tiene que comenzar a ocurrir para que cuando nos toque ya estemos con la maquinaria bien aceitada y cuando tengamos los procesos de consulta, sean procesos de consulta amplios, eficientes y que realmente se vean reflejadas las necesidades de las poblaciones, de la comunidad dentro de las solicitudes de financiamiento. Anwar y Masha, tenemos una aclaración de la pregunta sobre el límite que se puede aplicar, no tanto de fondos, sino en límites de asistencia técnica. Ya Por sea país, Masha, it's for countries. is there a limited? I invite you to open your mic for you to clarify the question, if you can. Tenemos aquí la pregunta, no sé si pudieran contestar. Quizás Masha, ¿pudieras ayudarnos con la respuesta? Sí, si entiendo correctamente, Anuar, corrígeme si estoy mal, pero la pregunta es si ya se proporcionó asistencia técnica o ya se generó una solicitud de asistencia técnica de un país, ¿se puede hacer otra? Me parece que esa es la pregunta, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, quizás la persona que está preguntando podría confirmarlo. Esta es una pregunta muy válida. Me parece que Anuar mencionó anteriormente que, de ser posible, tratamos de consolidar la asistencia técnica en un solo país. Entonces, sí sabemos que ya tenemos asistencia técnica en una comunidad específica, vamos a volver con vía libre. Ellos van a acercarse con el CCM u otras partes de la comunidad para preguntar, ok, ¿necesitan apoyo? Nosotros ya estamos en este país, estamos llevando a cabo consultas, ya estamos apoyando de este lado. ¿Podríamos ampliarlo? Esto no quiere decir que todas las partes constituyentes van a tener una gran consulta, digamos, pero podemos ajustarlo a las necesidades de la comunidad. Pero el punto es que vamos a tratar de consolidar únicamente a nivel proceso, donde tengamos una sola solicitud que delimite de forma precisa las necesidades de la comunidad que está solicitando la asistencia técnica. Entonces, por eso es importante tener estas conversaciones en un punto temprano, ¿no? Por eso estábamos mencionando que estas conversaciones tenían que realizarse a nivel país de forma temprana. Bueno, no estoy muy seguro, pero si hay otras solicitudes de asistencia técnica de CRG que estén en curso, esto es totalmente diferente. Es decir, si ya hay una solicitud en curso, pueden solicitar esta, porque esta pertenece a un proceso totalmente diferente. Entonces, no importa que en el país estén ocurriendo simultáneamente dos asistencias técnicas, siempre y cuando la otra no sea de NFM4, ¿no? Es decir, sí se pueden llevar a cabo dos de diferente tema, aunque sea también con el programa de asistencia técnica. Thank you, Masha, y gracias, Anwar. Espero, felicite de que se hayan aclarado la pregunta. De igual forma, si quedaron más dudas, se pueden mandar un correo a la plataforma y Anwar o Masha pueden responder. Ya nos quedan 4 minutos y antes de terminar el webinario quisiera invitarles a todos y todas a encender sus cámaras para la foto del webinario. Así poder subirlo a las redes también. Muchas gracias por encenderlas. Voy a dar un minuto más para quienes no las han encendido. Yo tengo 2 páginas de videos en mi pantalla, así que voy a hacer 2 fotos. En la primera página voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Y voy a la segunda página. 1, 2, 3.
Muchas gracias todos y todas por unirse hoy. Thank you so much, Masha, for being with us. Muchísimas gracias, Masha, por estar con nosotros esta hora y darnos esta presentación. Esperamos que todas sus preguntas hayan sido aclaradas. Plataforma por una excelente herramienta. Ya saben dónde pueden encontrar los correos por si tienen alguna duda y este webinario se va a subir al canal de YouTube. Así que espero que tengan una linda resto de semana y nos vemos en el siguiente webinario. Gracias y Thank buena you. tarde, buen Goodbye. día. Bye bye. Gracias, Keren. Gracias. Thank you.